El día de hoy vamos a presentar un video acerca de lo que es la exposición del proyecto de instrumentación de la aplicación de un sensor de humedad para medición de la humedad del suelo. Nosotros somos el grupo número 3, integrados por Jeremy García, Eric Párraga y Adrián Narváez. Entonces, como primer punto, nosotros tenemos un resumen en el cual pues se entiende que se realizó una prueba de humedad de suelos, en esto con un sensor IL69, el cual se insertó dentro de 1 kilogramo de tierra de cultivo. Esto con el objetivo de que poder agregar tres volúmenes de agua, en este caso de 100, 200 y 500 mililitros, a esta tierra de cultivo. De tal manera que pues con esto podamos nosotros obtener una lectura de la humedad, del porcentaje de humedad del suelo para cada una de las medidas. El objetivo fue relacionar justamente este volumen de agua con una humedad real y la lectura del sensor. El objetivo principal fue evaluar la efectividad del sensor para la medición de humedad del suelo y poder establecer una relación entre la cantidad de agua aplicada y la humedad registrada por el sensor. Como objetivos específicos tenemos caracterizar el comportamiento de este sensor a diferentes condiciones de trabajo, establecer una relación entre el volumen de agua y la humedad y justamente determinar el rango de operación óptimo para el sensor. Como marco teórico, nosotros presentamos que la agricultura moderna, pues hoy en día, pues presentan un desafío bastante complicado en el aspecto de la optimización del agua. Muchas veces los suelos pues terminan bastante desgastados, terminan perdiendo bastantes nutrientes debido al continuo uso del mismo y esto pues genera que la forma en la cual se humedezca este tipo de suelo pues genere una mejor calidad en los cultivos. Por lo tanto, la implementación de sensores de humedad de bajo costo permite el acceso de estas tecnologías pues, a pequeños y medianos productores. Esto con el fin de poder optimizar justamente el sistema de riego y poder contribuir en el manejo y conservación del agua, que es justamente uno de los objetivos para la conservación del medio ambiente hoy en día. Que en base a estos antecedentes, pues, se optó por diseñar un sistema de medición de humedad basado justamente en un sensor que mida el porcentaje de humedad de las tierras con exactitud, debido justamente en base a un volumen de agua ya conocido. Para ello, pues se usará el sensor YL69, el cual es un dispositivo que se basa en el principio de resistencia eléctrica, en el cual posee una sonda de detección, la cual trata de dos electrodos metálicos que se insertan en el suelo, y un módulo de acondicionamiento, el cual es un circuito que convierte esta variación de resistencia pues, en una señal eléctrica. Como especificaciones del sensor, tenemos justamente un voltaje de operación de entre 3 voltios y 5 voltios, una corriente de operación de 35 miliamperios, un rango de salida de 0 a 1023 bits, un tiempo de respuesta de menos de un segundo, un tiempo de operación, una temperatura de operación de menos 10 grados hasta los 80 y la dimensión de la sonda aquí mencionada. Es importante también tomar en cuenta que existen pues ciertos factores que pueden afectar la exactitud de las mediciones. Esto puede ser, por ejemplo, el tipo de suelo, ya que pues no todos los suelos van a ser lo mismo, probablemente tengan más piedras, probablemente sea otra textura del suelo y esta composición pues influye en la conductividad y en esta medición de resistencia eléctrica. Por otro lado, tenemos justamente el factor de la temperatura, la salinidad con la cual cuenta el agua al momento pues, de usarse para este proyecto y la compactación del suelo como tal. A continuación, mi compañero Adrián. Para la metodología, aquí vamos a explicar cuáles fueron los materiales y cuál fue el procedimiento que nosotros tuvimos que llevar a cabo para tener los resultados que vamos a exponer. Para los materiales, nosotros tenemos que es el dicho sensor, el microcontrolador que va a ser el Arduino, los cables de conexión que fueron los jumpers, la maceta, el agua potable que fue con la que nosotros regamos la tierra, la jeringa, con los distintos niveles para poder medir cuánto es el agua que estábamos poniéndole a cada tierra y las muestras de tierra para cultivo. Y el procedimiento fue algo muy rápido, fue la preparación de la muestra, que fue prácticamente poner la tierra de cultivo en una maceta, ver la calibración inicial, que este sí es un poco importante, ya que nosotros tenemos que ver cómo funciona el sensor desde el principio de nuestro experimento para poder tener datos exactos. Es decir, teníamos que cerciorarnos de que al principio, con el suelo seco, nuestro sensor indique un cero de analógico, que indica que la tierra está completamente seca. Y de ahí nosotros fuimos aplicando el agua gradualmente, es decir, de diez mililitros en 10 mililitros hasta llegar a los 100, a los 200 y a los 500 mililitros. Y de ahí, por cada una de las mediciones que nosotros del agua que nosotros pusimos, tomamos las mediciones respectivas para poder hacer el análisis de los resultados. Y aquí tenemos los resultados.
Los resultados para cada uno de los volúmenes de agua añadido fue aceptable. La verdad, el sensor que nosotros conseguimos fue un sensor muy bueno, a pesar de que al no tener humedad del suelo, igual nos marcaba una humedad, el sensor nos marcaba una humedad de 10%, lo asumimos ya como parte del error, como parte de un error por parte del sensor mismo. Y de ahí tenemos que las lecturas en sí son bastante consistentes con el funcionamiento del sensor. De ahí a continuación va a ser el análisis de los resultados por parte de mi compañero. Bueno, para la parte de análisis de resultados, podemos darnos cuenta que la relación de masa de agua con el contenido gravimétrico tiene mucho sentido. De hecho, en un kilogramo de tierra vertimos 100 mililitros de agua, los 500, perdón, los 200 mililitros y los 500. Para esto nos dimos cuenta que añadimos 0,1 kilogramos de agua, que fue en este caso 10% de humedad. Para los 200 fue 20% de humedad y para los 500 fue 50% de humedad. Los cálculos son fáciles en este caso por el hecho de que lo que estamos invirtiendo en el proyecto es agua, entonces la conversión es directamente. Por la parte de la lectura del sensor, nos dimos cuenta de que dependiendo de cómo esté calibrado, nos va a dar un valor. Por ejemplo, el 10% de humedad va a ser el 30% del sensor, el 20% va a ser el 55% y el 50% el 100%. También podemos observar por los valores que nos dio que es una curva no lineal, por el hecho de que de 100 a 200 va a tener un incremento y de 200 a 500 va a tener otro incremento. Entonces, por eso deducimos que es no lineal. Ahora, por la parte de las implicaciones prácticas, podemos observar que el sensor, dependiendo de lo que usemos, de la calibración que usemos, nos va a dar un contenido u otro. Entonces, eso es muy importante. Y también que es fácil en este caso el sensor que mida esta parte de humedad por el hecho de que la masa es un kilogramo de tierra. Entonces, el volumen de agua que vamos a añadir se va a traducir también fácilmente como es agua, se va a traducir fácilmente en gramos o kilogramos. La conversión es directamente fácil. Ahora, se puede dar recomendaciones para que salga mejor esta práctica, o este informe. Por ejemplo, se puede incluir una tabla para poder observar la masa de agua con la masa del suelo, o sea, para tener una relación. También se puede, por ejemplo, añadir una gráfica con la parte del contenido gravimétrico y la lectura del sensor para poder observar de mejor forma la no linealidad. También podemos medir más variables, por ejemplo, 100 mililitros, 150, para poder tener una curva mejor ajustada a la realidad. Y también se puede controlar las variables, como por ejemplo la salinidad del agua, el suelo, la temperatura. Todo eso también nos va a ayudar bastante a aplicarlo a la parte más real. Entonces, como conclusiones, tenemos que el sensor YL69 demuestra ser efectivo para estas mediciones, no presenta problemas. También la sensibilidad que tiene es alta relacionada a los cambios de humedad. Y también buen punto que pudimos observar fue que el sensor es muy barato comparado para proyectos pequeños y medianos. Entonces se puede hacer un proyecto aplicado a la vida real que sean a escala mediana o pequeña. Como recomendación, se podemos decir que realizar una calibración individual al momento de probar el sensor nos va a ayudar a tener valores más cercanos a la realidad. También hacer mediciones periódicas para poder evaluar la vida útil que tiene el sensor y también si disminuye su precisión. Y la última recomendación que también nos puede ayudar mucho es instalar a cierta distancia en esta parte de la Tierra diferentes sensores para tener una medición promedio de la humedad. Gracias. Por el código del Arduino, nosotros tuvimos que lo primero, lo que se ve, son las librerías que nosotros utilizamos para este proyecto, que fue las librerías de la pantalla LED, porque nosotros necesitamos mostrar los datos de una manera eficiente y cómo lo mostramos a partir de una pantalla LED.
De ahí lo demás, la declaración de dónde va a llegar el pin analógico, las variables y lo más importante es la humedad. Nosotros mapeamos el nivel de humedad de 0 a 1024, que es el nivel analógico, de 0 a 100. Es decir, para cada uno de los valores de 0 a 1023 va a haber un valor de 0 a 100 para nuestra humedad. Y eso sería todo. Y ahí va a venir el video del funcionamiento del sensor. Listo. Por último, se presenta a continuación el video de justamente cómo funciona este sensor, donde se puede observar pues justamente un porcentaje inicial bastante bajo de lo que es la humedad y a medida que se observa que se ingresa agua, pues esta humedad comienza a aumentar, llegando hasta un punto del 70% cuando había empezado justamente alrededor del 20% nada más.